Buenas tardes, mi nombre es Paola Lisbeth Leiva Martínez, soy estudiante de la maestría en Psicología Educativa. El tema que voy a abordar en mi presentación es de la materia Constructivismo y Educación. El tema es análisis de la interacción y análisis institucional, algunos encuentros y desencuentros como punto de partida para una reflexión metodológica. El tema es de la autora Ana Inés Heras Moner Sanz. Elegí este tema ya que considero que como docentes trabajamos todo el tiempo con el análisis, es decir, analizamos a nuestros estudiantes, analizamos el contexto, analizamos los factores que influyen en el aprendizaje de nuestros niños, analizamos el contexto que influye en toda la escuela y aparte analizamos también nuestro propio trabajo y de cierta manera nos analizan a nosotros también. Entonces, considero que este tema es algo que puedo trasladar a mi práctica docente y de esta manera puedo mejorarla, puedo transformarla, puedo cambiarla, y así poder brindar una mejor educación a mis alumnos. Dentro del contenido que voy a abordar en esta presentación es una pequeña introducción, es los conceptos, es trabajar, perdón, también los conceptos de interacción e institución y de esta manera llegar a la comprensión de lo que es el análisis institucional y el análisis de la interacción. En donde dentro del análisis de la interacción encontramos la existencia de una paradoja. También por ahí vamos a mencionar las herramientas que requerimos para realizar este tipo de análisis y también vamos a mencionar el concepto molar molecular dentro de este mismo concepto. Comenzaremos con la introducción. Tres especialistas decidieron formar un equipo de trabajo, el cual estaba conformado por un médico psicoanalista y especialista en grupos y análisis institucional, una psicóloga y psicoanalista, también especialista en grupos y en psicodrama, y por último una investigadora en ciencias sociales formada en etnografía y sociolingüística de la intervención. Estos tres especialistas decidieron formar este equipo de trabajo, también llamado equipo de tres, para dar respuesta al cuestionamiento de qué podemos hacer y entender cuando integramos el análisis institucional con el análisis de la interacción. Es decir, ellos querían saber qué podríamos entender o cómo sería o cómo podríamos integrar el análisis de la interacción al análisis institucional. Su punto de partida fue comenzar por el análisis institucional, el cual siempre requiere de una intervención socioanalítica. Cuando ellos decidieron empezar por este tema de análisis institucional, se dieron cuenta que había un estilo común entre los enfoques que cada uno le daba en sus diferentes áreas. Ese estilo común que tenía era el problematizar lo que parece natural, promover el cambio en las instituciones, sostener una mirada más amplia que la psicología e indagar a partir de campos distintos del conocimiento. Es decir, el estilo común que había dentro de cada uno de estos enfoques era el cambio, el que el análisis institucional nos serviría para cambiar, transformar y tener una mirada muchísimo más amplia de lo que es la institución. Pasaremos ahora sí a hablar sobre la interacción. Estos especialistas se plantearon diferentes cuestionamientos acerca de la interacción. Yo voy a mencionar dos que me parecieron muy importantes y de los cuales se van a tocar dos conceptos que mencionan dos autores y que son primordiales para entender lo que es la interacción. ¿Es la interacción lo que hacemos cuando decimos? Este es el primer cuestionamiento que se plantearon y para darle respuesta retomaron al autor John Austin, el cual hace mención
a la pragmática lingüística, en donde menciona que a través del lenguaje estamos también haciendo algo. Es decir, que a través del lenguaje no solamente comunicamos palabras, sino que también comunicamos acciones, comunicamos lo que estamos haciendo. La siguiente pregunta es, ¿la interacción es lo que construye como significado culturalmente situado? Y aquí se plantean el concepto de etnografía de la educación, el cual es aportado por el autor Duranty, el cual dice que esta etnografía de la comunicación toma el discurso, la interacción y la acción lingüística como dato, pero lo objetiva a través del ente de la cultura. Es decir, que en la interacción a través del lenguaje no solamente estamos comunicándonos, sino que también estamos expresando lo que hacemos y además estamos dando a conocer el cómo es nuestra cultura. Y aquí, por último, hacemos énfasis en lo que es el análisis institucional con el análisis de la interacción, tomando la perspectiva de lo cultural, en donde dice que es de esta manera que podemos objetivar las formas culturales de ser de la institución. Es decir, que a partir de estos dos análisis, tomando como perspectiva la cultura, podemos llegar a conocer cuáles son los sostenes que tienen las instituciones, sus producciones, sus acciones, en qué se basan, cómo es el poder y todo lo que influye dentro de ella. La siguiente cuestión es, ¿para qué querríamos identificar y analizar la interacción cuando la pensamos en el marco de un análisis institucional? ¿Para qué queremos trabajar o para qué queremos analizar la interacción cuando pensamos en el análisis institucional? Aquí hacen mención o ellos buscaban llegar a formas de intervención y análisis institucional que nos permitan analizar la capacidad del grupo, en donde en esta capacidad del grupo se centra en el poder que tiene cada uno de los sujetos para sostener ese grupo. Igual la capacidad del colectivo referente a cómo a través de las experiencias o el compartir experiencias estamos aprendiendo. La capacidad de alivio, en donde como personas que formamos parte de un grupo, en este caso del colectivo, tenemos esta tranquilidad de expresarnos y descargar nuestro trabajo, descargar nuestra carga laboral, ayudándonos y apoyándonos unos con los otros. Y el potenciar diferencias sin aplanarlas, es decir, el usar nuestras diferencias, nuestras habilidades, conocimientos diferentes para trabajar en equipo de mejor manera y poder brindar un mejor servicio educativo. Y de esta manera pasamos al siguiente tema, al siguiente concepto, que es la institución. Aquí en este tema hablamos de la construcción de instituciones, en donde nos dicen que esta institución o las instituciones presuponen una lucha por el sentido. Es un ejercicio de acción de unos sobre otros, es una puesta en marcha de la movilización de los inconscientes y es una acción que se objetiva a través de la lengua y también de otros lenguajes, es decir, de la interacción. Una vez ya definidos lo que es la interacción y la institución, podemos pasar a lo que es el análisis institucional, el cual requiere siempre de la interacción. No puede haber un análisis institucional si no existe una interacción, ya que a partir de ella podemos identificar las construcciones permanentes que los grupos humanos desarrollan y que se alojan en prácticas y sentidos. Y dentro de esta interacción también podemos rescatar la importancia del poder en ella.
ya que el poder parece estar siempre en construcción, habilitando tanto la máxima potencia como la máxima represión. Es decir, a través de la interacción podemos descubrir qué papel tiene el poder, quién tiene el poder, cómo lo ejerce y qué tanto influye ese poder en el comportamiento de las personas que están dentro del grupo. Aquí vamos a trabajar cuatro puntos, 4 conceptos que se relacionan entre sí en forma de proceso, es decir, no existiría uno si no está el otro antes y viceversa. ¿Sí? Empezando por la lengua cultura. La lengua cultura, el cual se refiere a la esfera del quehacer humano que construye instituciones a través de la interacción. Es decir, la lengua cultura es la interacción. Después de aquí, seguimos con el lenguaje o nos da el lenguaje, que es la forma en la que los humanos generamos pautas recurrentes y reconocibles de comunicación y producimos significantes culturales. Es decir, dentro de la interacción utilizamos el lenguaje para comunicarnos y además producir significantes culturales. Y es de esta manera que gracias a estas pautas y significantes se construyen o se producen los vínculos. Y estos vínculos hacen que se construya la institución. Y dentro de la institución comienza nuevamente este ciclo. Es decir, todo este proceso va dándose constantemente y es así que se van formando cambios, ya que la interacción va cambiando, la sociedad va cambiando, la cultura va cambiando y es así que vamos construyendo la institución. Dentro del análisis de la interacción tenemos la existencia de una paradoja, la cual menciona que todos los vínculos construyen institución y generan acción y significado concurrentemente, pero no todos los vínculos, instituciones, acciones y significados son iguales entre sí. ¿Qué significa esto? Que gracias al análisis de la interacción podemos distinguir lo que hace diferente una institución de otra, ya que cada institución tiene factores muy diferentes que influyen en la interacción de sus integrantes. Entonces, si analizamos esta interacción, podemos descubrir que las instituciones no son iguales y los vínculos no son iguales en todas. Entonces, es como una forma de diferenciar. Las herramientas que necesitamos para realizar este análisis tienen que ser tienen que tener un límite de la realidad. Y estas pueden ser herramientas de registro y herramientas de análisis. Las herramientas de registro son como la narración escrita, audio, video y fotografías. Y las herramientas de análisis son las distintas transposiciones de que esos registros se hacen a otros formatos y soportes. Es decir, lo que hay antes de esas narraciones escritas, de esos audios, de esos videos y de esas fotografías. En estas herramientas de análisis debemos de considerar lo que es el cómo dicen o el cómo hacen las cosas y ponerlo dentro del registro. Por ejemplo, si una persona está comunicando algo que le pasó, no solamente debemos de anotar o registrar lo que le pasó, sino también tenemos que tomar en cuenta el cómo lo está contando, las emociones que expresa, los contextos, etcétera. Entonces, estos son los dos tipos de herramientas que debemos utilizar. Estas herramientas implican una posición del trabajo, una posición del equipo de trabajo en donde se debe mantener una doble atención y una doble percepción, ya que debemos de estar atentos a lo que nos están contando y debemos de estar atentos al cómo nos lo están contando o cómo nos lo están expresando.
El siguiente concepto es molar molecular, en donde hacen mención que la interacción y la construcción de sociedad es al mismo tiempo real e imaginaria, convocando procesos de materialidades muy heterogéneas entre sí, y es gracias a la construcción de institución que podemos reconocer la importancia de la interacción en esta construcción. Es decir, la interacción es lo que permite construir las instituciones. Sin embargo, debemos considerar que no todas las interacciones que se dan son reales, ya que influyen también parte de los inconscientes de los sujetos. Y esto lo vemos en el apartado de misterio, donde nos dicen que cualquier análisis de la interacción debe posicionarse con respecto al imaginario, al inconsciente que transpira y actúa entre todos nosotros cuando construimos nuestro cotidiano cara a cara, minuto a minuto. Es decir, todas las personas tenemos un inconsciente, el cual nos permite actuar, hablar y relacionarnos con los demás, y de esta manera cada uno también va construyendo sus propios pensamientos, sus propias ideas y va construyendo sus propias interacciones. Entonces, aquí mencionan que es muy importante posicionarnos también respecto a lo imaginario, no solamente a lo que estamos viendo, sino que también a lo que no estamos viendo, a analizar lo que hay más allá de. Y bueno, por mi parte es todo. Puedo concluir este tema mencionando la relación que puede existir entre el análisis institucional con el análisis de la interacción, el cual permitiría identificar las construcciones permanentes que los grupos humanos desarrollan y que se alojan en prácticas y sentidos, así como entender qué se hace cuando se está diciendo y en qué pragmática lingüística se aloja. Y de esta manera doy por terminado mi trabajo, mi presentación. Muchas gracias por su atención.